Tomen asiento, mis queridos hermanos. Hoy tenemos bastantes cositas para hacer. Tenemos la palabra, también tenemos la Santa Cena, algunos anuncios también importantes. Así que bueno, vamos a empezar con la palabra del Señor. Estamos en la semana de la santificación y hoy estaremos culminándola y podemos ver cómo Dios está haciendo realmente una gran obra. Hoy en la mañana, cuando terminé de predicar, me esperó una jovencita y me dijo: pastor, yo quiero realmente empezar de nuevo. ¿Puede orar por mí, por favor? Porque no quiero seguir con mis amistades que a mí me quieren, pero no aman a Dios. No quiero estar a medias, pastor, ore por mí. Y cuando oramos lloraba de arrepentimiento. Esta jovencita tendrá 23, 24 años, pero vi esa sinceridad. Y de eso se trata esta semana de santificación, de ser sinceros con Dios. Todos somos vulnerables y nos podemos equivocar, pero qué importante es pedir perdón al Señor. Y en la Biblia encontramos un personaje bíblico que se equivocó bastante y podemos aprender de él cómo fue restaurado por Dios. Por ejemplo, en el Salmo 41:4 dice David: oh Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Ese es el punto, darse cuenta que estamos pecando contra Dios cuando cometemos algún pecado. No solamente hacia nosotros, sino hacia Dios. Estamos pecando contra Dios. He pecado contra ti, dijo David. Y eso, si amamos a Dios, produce realmente un genuino arrepentimiento. También pecamos contra la iglesia, porque si son miembros de esta iglesia, manchamos precisamente el cuerpo del Señor. Es por eso que Dios quiere un pueblo santo, que precisamente quiere decir que se vaya apartando del pecado, porque al oír la palabra de Dios, Dios nos va limpiando, queridos hermanos, si somos obedientes. Encontramos ejemplos en la Biblia de personas que se han equivocado. Por ejemplo, Abraham. Abraham en un momento le miente al faraón, diciéndole que su esposa era su hermana. Vemos también a Moisés, que en un momento él desobedece a Dios cuando Dios le dice: háblale a la roca para que produzca agua. Y Moisés agarra una vara y golpea la roca, desobedeciendo a Dios, y dice: por esto no entrarás a la tierra prometida. Dios no hace acepción de persona. Dios es muy firme en su palabra. Él es inmutable, Él no cambia, no hay favoritismos, queridos hermanos. Sí hay gran misericordia para nosotros, pero no creas que por ser vos, bueno, Dios va a dejar pasar por alto esos pecados o esas fallas. Tenemos a Jacob, que era un engañador. Él engañaba a las personas. Vemos también a David, como dijimos, que comete el pecado de enviar a Urías al frente de batalla, o sea que fue, donde Urías muere, lógicamente, fue el autor intelectual de ese crimen, de ese asesinato, y cae también en adulterio con Betsabé. Ahora, de estos 4 personajes bíblicos que les mencioné, Abraham por temor miente. Moisés, por llenarse de ira, desobedece a Dios porque le cansó el pueblo, que pedían y pedían y pedían. Jacob, por egoísta, él engañaba porque la quería todo para él, ¿no? Y David, por su lujuria, por sus pasiones, también cae en ese pecado. Pero me voy a detener un poquito en David, porque hoy vamos a hablar al revés de lo que hemos hablado durante todos estos días, porque cuando hablamos de santidad, Dios nos marca en su palabra y generalmente predicamos lo que no tenemos que hacer. Y hablamos, bueno, de que no tenemos que tener ídolos, de que no tenemos que dejar el primer amor, de que no tenemos que andar en inmoralidad sexual, todos temas de lo que no debemos hacer. Pero también la santidad tiene mucho que ver en hacer.
que si nosotros no hacemos algunas cosas, tampoco viene la santidad. Por ejemplo, David cae en ese pecado con Betsabé porque David no estaba orando y él tenía que orar. David no estaba peleando en la batalla, estaba ocioso, no fue a la batalla. David no estaba sirviendo a Dios. Hay una frase por allí que dice que toda mente ociosa es el taller de Satanás. Por lo tanto, cuando la persona no está haciendo lo que Dios pide, va perdiendo también esa santidad. ¿Por qué? Porque el diablo lo tienta y le muestra otras distracciones y comienza a caer el pueblo en esos pecados por no hacer lo que el Señor pide. Abraham tenía que fortalecerse en el Señor para no tener temor y llenarse del amor, que el amor echa fuera el temor. Moisés lo que tenía que hacer era obedecer lo que Dios le había dicho. Nosotros también tenemos que obedecer, tenemos que llenarnos del amor de Dios para no tener temor. Jacob no tenía que ser egoísta, tenía que amar a su prójimo. Y el Señor nos pide a nosotros también que tenemos que amarnos con amor fraternal. Y David tenía que estar sirviendo a Dios y peleando la buena batalla, como San Pablo, que peleaba cada día la buena batalla de la fe. Entonces te vas manteniendo en la santidad de Dios. Por no hacer, vamos perdiendo también esa santidad. Tengo que congregarme. No, pero no me voy a congregar. No hago lo que Dios me pide. No leo la palabra del Señor. No la escucho atentamente. Y entonces, ¿qué vamos a recibir de parte del Señor? Pero cuando le buscamos de corazón, Dios nos llena también de su gracia y nos ayuda para vivir una vida de santidad, apartándonos de todo aquello que nos hace mal. Como esta jovencita que me dice, voy a dejar esas amistades, me voy a apartar porque me está dañando la santidad. Ya no vivo una vida santa. Me han contaminado mis amigos, repito, que me aman a mí, pero no aman al Señor. Y ustedes son mis amigos, dijo Jesús, si hacen lo que yo les mando. Así que podemos deducir que los amigos del creyente, del verdadero cristiano, son amigos de Jesús. Si vos sos amigo de Jesús porque obedeces al Señor, entonces también sos mi amigo. Pero si Jesús no es tu amigo y vivís una vida de desobediencia, yo no quiero ser tu amigo. Porque mi Jesús es amigo de los que le obedecen. ¿Cuántos quieren ser amigos de Jesús? Más clarito, imposible. Entonces vemos también en estas 7 iglesias de Apocalipsis lo bueno que hacían para poder mantenerse también. La Biblia habla de lo bueno y habla de lo malo. En esta semana hemos hablado de lo malo que hacían y cómo perdían la santidad. Pero íbamos a hablar de lo bueno que ellos hacían para también imitarlos y mantener la santidad. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, ella era una iglesia que tenía obras, trabajaba con mucha paciencia. Y dice que, aparte de trabajar y tener paciencia, no soportaba a los malos, no soportaba la injusticia. Como nuestro Señor Jesucristo, amaste la verdad, pero aborreciste la injusticia. Y a veces sucede, hay personas dentro de las congregaciones que aman al Señor, pero no aborrecen el pecado. Y Dios ama, pero también Él aborrece el pecado. A una de las iglesias le dice, yo aborrezco la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué doctrina es esa? La doctrina de decir, bueno, la que se va a salvar va a ser mi alma, por lo tanto el cuerpo se queda acá. Entonces si yo peco,
fornicando o con distintas inmoralidades o embriagándome, como es el cuerpo que lo hace, el cuerpo muere, pero el alma se salva. Esa doctrina la aborrece Dios. Sin embargo, hay cristianos, entre comillas, que quieren amar a Dios, pero también quieren amar toda esa basura. Quieren amar las cosas del mundo. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y David se mundanalizó y cayó por el deseo de sus ojos con Betsabé, pero en un momento él dice, he pecado contra ti, y se arrepintió. Como se arrepintieron estos personajes bíblicos que les mencioné. Pecaron, pero no volvieron a pecar. No se habla que David volvió a adulterar. ¿Se acuerdan de la mujer pecadora que fue descubierta en el mismo acto de pecado, ¿no? Allí de adulterio, y los fariseos la querían matar a piedrazos, porque eso decía la ley. Y Jesús le dice, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y todos se avergonzaron y se fueron. Y le dice a la mujer, porque algunos solamente toman esta parte, ¿ves que Jesús ni le condenó? Porque le dice, ¿dónde están los que te condenan, mujer? No, no están, se fueron. Yo tampoco te condeno. Ah, dijo la mujer, qué bueno. Y si Jesús no lo decía lo que yo les voy a comentar ahora, esa mujer pensó, bueno, tengo un Dios bueno, que aunque yo siga pecando me va a perdonar, listo, yo sigo con la mía, total Jesús me va a perdonar. Y cuando se iba, sí Señor, ve y no peques más. David cayó, se arrepintió y no pecó más. Es que hay gente, hermanos, mal enseñada y por esa falsa doctrina de que Dios está obligado a que nosotros hagamos lo que queremos y Él siempre nos va a estar dando. No tendrá por inocente al que pisoteare la sangre de su Hijo. Hoy justo participamos del pan y de la copa. No lo tendrá por inocente al que oyó tantas veces el mensaje y no lo obedece. Se perderá. Capernaum, Capernaum, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que tú viste, hasta el día de hoy Sodoma y Gomorra permanecerían. Porque cuanto más escuchamos el mensaje del Señor y lo desobedecemos, más condenación hay. Pero cuanto más recibimos y más le obedecemos, más bendición hay. No ames al mundo y ames a Cristo. O amas a Cristo o amas al mundo. No son compatibles como el agua y el aceite. No, Dios no acepta eso. Es como que una hermana viene y me dice, pastor, yo amo profundamente a mi esposo. Muy bien, pero también amo profundamente al carnicero. Ama a su esposo y también ama al carnicero. Vos que estás casada, ¿te gustaría que tu esposo, hermana, te ame a vos, pero ame a otra mujer? ¿O vos, varón, te gustaría que tu esposa te ame a vos, pero ame al ferretero o al carnicero? Respóndame, ¿le gustaría eso? ¿Y por qué a Dios le tiene que gustar que usted le ame a Él y ame también al mundo, donde el mundo entero está bajo el maligno, está amando al mismo diablo? ¿Por qué Dios va a permitir eso? Si aún el sentido común nos dice que no puede ser así. No podemos servir a dos señores. O servimos al Señor o servimos a este mundo y las riquezas de este mundo y la vanagloria de este mundo. Por lo tanto, este es un mensaje para algunos de los que están aquí. Y todas las cartas escritas a estas 7 iglesias terminan diciendo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que esta palabra es para todos los que tienen oído para oír. ¿Cuántos tienen oído para oír?
y que entonces ese oído sea dócil, porque Dios te está dando una gran oportunidad. Que aunque viniste con miles de pecados, si te arrepientes como David y le dices, he pecado contra ti, me arrepiento de corazón, sin lugar a dudas, la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia de todo pecado, te va llenando del Espíritu Santo y te ayuda a no volver a pecar. Pero lo tienes que anhelar, lo tienes que desear y Dios no fallará. Amén. Dios no fallará. Así que acuérdese, cuando el diablo lo tienta, no, esta hermana no podía amar a su esposo y al carnicero, y yo no puedo amar a Dios y al pecado. Ama la verdad y aborrece toda maldad y toda injusticia. Esta iglesia también lo que hacía era que se había dado cuenta de que había falsos apóstoles. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, eso estaba bien lo que hacían, de darse cuenta que estamos en un tiempo donde se levantarán falsos profetas y si fuera posible engañarían aún hasta los escogidos de Dios. Y eso está hoy delante de nosotros, porque hoy más que nunca se renombra hombres que se titulan apóstoles. Y la gran mayoría de los que se titulan apóstoles no lo son. Y esta iglesia se daba cuenta precisamente de eso. Y quizá usted está siguiendo a alguno de estos falsos apóstoles que enfocan su mensaje en tratar de motivarle a usted para sensibilizarle y manipularle y que usted esté de dinero, engañándole que usted va a prosperar grandemente, diciéndole que si usted pone semejante suma o una suma, usted recibirá 100 veces más, o 10 veces más, o el doble. Lo que le interesa a ellos es el dinero, es la fama, es la vanagloria de la vida, es seguir el curso del mundo, pero no le interesa el alma. Y digo en el nombre de Jesús, de nada sirve dar una ofrenda, dar un diezmo, dar una primicia, dar algo a Dios si vivimos una doble vida. Porque si esa persona está en esos pecados y no se arrepiente, no puede lavar ese pecado con una ofrenda, con algo material. Debe arrepentirse y entonces Dios le perdonará y le dará al Señor con alegría. Y en la gracia de Dios, Dios le bendecirá, porque también, claro que sí, Dios bendice, pero no hacemos de las bendiciones la doctrina, no hacemos de las señales la doctrina, no predicamos la sanidad, no predicamos primeramente la prosperidad, no lo queremos manipular o motivar a usted, que usted salga de aquí siendo alguien exitoso, alguien que Dios está obligado a darle todo lo que usted pide y todo lo que usted quiere. Sí le predicamos a Cristo crucificado y resucitado, sí le predicamos la palabra del Señor para que su alma tenga lo más importante, que es la salvación eterna. Y después Dios, porque también oramos en el nombre de Jesús por su enfermedad, por su problema, y entonces Dios confirma su palabra con señales. Pero no le predicamos la señal para atraparlo, le predicamos la palabra. Y como en el nombre del Señor y por su gracia somos genuinos, el Señor confirma su palabra también con bendiciones. Hoy nos contaba el hermano Emiliano, es un muchacho que llegó hace 1 año y 2 meses aquí a la iglesia, es el hermano del pastor Ariel. Él llegó completamente drogado. Una persona atrapada en las drogas, por 13 años atrapado en las drogas. Y él se dio cuenta que ofendió a Dios y se arrepintió de corazón. Y empezó, nos contaba hoy, a buscar a Dios, y tuvo 2 o 3 recaídas, pero ya hace 5 meses que no probó más la droga. No probó más vivir una vida de alcohol, una vida perdida. Y él decía que en este tiempo
hacía cosas. Una de ellas es comentarle a sus amigos y a los compañeros de trabajo acerca de la palabra de Dios, de Jesús. Y decía que ya 23 personas recibieron a Jesús. Y está haciendo cosas, como nos está enseñando hoy la palabra, para tener esa santidad. Y Dios le ayudó y lo libertó de las drogas. Y subió con una carpetita acá, y algunos se preguntaban, ¿qué tiene que ver esa carpetita? Y él dice que durante mucho tiempo le pidió, quería, anhelaba tener su casa propia. Y hace unos 10 días, él ya está viviendo en su casa propia. Y trajo la Escritura. Se da cuenta que cuando nosotros agradamos a Dios se cumple lo que dice la Escritura. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Termíneme usted la frase fuerte. Vivamos entonces en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, de corazón les digo, de corazón, quizás haya 1, 2, 3 acá que está perdido. Te perderás eternamente si no buscas al Señor. Si te han engañado, te has engañado vos mismo, si no vivís para el Señor y guardás su palabra y no está el fruto digno de arrepentimiento, por más que diga Jesús, Cristo dijo, vendrán falsos profetas en mi nombre. Y a la iglesia le dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aún pastores, predicadores, apóstoles, profetas se perdieron eternamente. Ya no se puede hacer nada, se perdieron, se fueron con sus pecados. Gente que estaba en las iglesias se murieron y se perdieron porque no vivieron la palabra del Señor. En aquel día me dirán, ¿pero acaso nosotros no profetizamos en tu nombre? ¿Pero acaso nosotros no hemos sanado a los enfermos en tu nombre? ¿No hemos echado acaso los demonios en tu nombre, Señor? De verdad les digo que no los conozco, porque vivían una doble vida, queridos hermanos. No se puede amar la luz y las tinieblas. No se puede amar a el esposo y al carnicero. No se puede amar a Dios y al mundo o al diablo. El que todavía tiene fuerza de aplaudirle a Cristo, apláudale a Cristo, hermano. No te pierdas eternamente. No te pierdas eternamente. Por eso Dios te ha traído hoy a escuchar esta palabra. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero? La fama, los aplausos, el dinero, los viajes, los honores de esta tierra, las posesiones. ¿De qué le servirá todo eso si perdiere su alma? Quiero salir de acá. Es por la eternidad. Por eso acá te predicamos la palabra, para que te pegue, para que sea el bisturí que corte y que opere. No te damos una aspirinita por tu cáncer. Venimos con el bisturí de la palabra de Dios para cortar y para operar y para estirpar. ¡Ay, me duele! Pero te va a sanar. Dicen que este gran predicador, Charles Spurgeon, él tenía una congregación, Dios le permitió una congregación de unas 5.000 personas, era la iglesia más grande en ese tiempo, 1800 y pico. Y entonces él dice que fue a ver el auditorio para probar la acústica. Entonces él fue allí, en el lugar donde tenía que hablar, y en las puntas había operarios. Entonces él dijo, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó. Listo, dice él. Si se escuchó, la acústica anda bien. Cuando se iba, viene el pintor. Y el pintor le dice, Charles Spurgeon, por favor, yo quiero entregar mi vida a Jesucristo.
Porque cuando usted dijo, la paga del pecado es la muerte, algo entró en mi corazón que me lleva al arrepentimiento. Y vengo aquí a pedirle perdón a Dios y a recibir a Jesucristo. ¿Se da cuenta? El efecto de la palabra de Dios. Quizás de este lugar no siempre saldrás con una sonrisa de boca a boca, como en los días de Nehemías, que abrió el libro y le habló la palabra de Dios a todo el pueblo. Y dice que el pueblo lloraba, no reía, lloraba, porque se daban cuenta que todo lo que Dios pedía, ellos no lo estaban haciendo. Estás en un lugar donde no sé si saldrás riéndote, pero que vas a oír la palabra de Dios y que te vas a ir de este lugar o riéndote o llorándote, pero seguramente tocado por la palabra de Dios, que es la que puede operar y hacer una obra de sanidad en tu alma, porque es una espada de doble filo y que puede cambiar radicalmente tu vida. La palabra de Dios. Y es por eso que estos falsos apóstoles que rechazaba la iglesia de Éfeso se dedicaban a eso, a lindas palabras, a mucha elocuencia. Y preste atención usted, a ver cuántas veces mencionan a Jesús, a ver qué libros de la palabra de Dios le están hablando y escudriñando y explicando al pueblo. Y toda espuma para motivarlos para sus beneficios personales y sus egoísmos. Y entonces tenemos multitudes de cristianos que no conocen la palabra, no conocen el Espíritu Santo, no conocen a Dios, tienen un Dios hecho a su imagen y semejanza, a lo que ellos quieren, como un amigo mío, que cuando yo le predicaba me decía, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo creo en Dios así, así, así. Y a veces en la iglesia cristiana evangélica dice, no, yo soy creyente, yo creo en Dios. ¿Pero en qué Dios crees? ¿En el Dios de la Biblia? ¿O en el Dios que te formaste a tu imagen, a lo que vos querés? Eso es muy diferente. Por eso Dios te trajo aquí, para que oigas la palabra. Y si hay mugre, seas limpiado. Y si hay pecado, te arrepientas. Y si abres tu corazón, entre Cristo y te vayas por este lugar, o riendo o llorando, no importa. Lo importante es que te vayas con la salvación por la eternidad, hermano. Eso es lo que vale. Porque no sé si usted sabe, pero la gente se muere. Hoy me llegó un mensaje de un hermano que se congregaba en otro tiempo aquí y falleció. La gente se muere. Ese no es el problema. El problema es morir sin Cristo. Y más triste, morirse y perderse habiendo estado en las iglesias cristianas que nos predican la palabra de Dios. Tienes esto, aborrece las obras de los nicolaítas, la cual yo aborrezco. Dios aborrece esa obra, como dijimos, de toda clase de inmoralidad sexual. Dios la aborrece. Si alguien está en eso, salga antes que el enemigo lo destruya. Salga y arrepiéntase. Dice que también ellos amaban arduamente la obra de Dios y trabajaban por amor a su nombre. Vos que estás trabajando y sirviendo por amor al nombre de Jesús, eso trae santidad a tu vida. Y dice, y no has desmayado, y cuando perseverás aún en medio de la lucha, eso trae santidad a tu vida. No sos flojo. A la iglesia de Esmirna le dice, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza. Dios te ve que en medio quizás de la necesidad económica alabás a Dios. Yo le he contado un montón de testimonios de situaciones difíciles que hemos tenido, pero que hemos aprendido a darle gracias a Dios. Y quizás vos estás con lo justo, quizás tenés un pan seco y decís, Señor, yo te doy gracias, yo te bendigo y te adoro. Esa era la iglesia de Esmirna. Veo tu tribulación, que en medio de la prueba, de esa enfermedad, de esa separación, de esa injusticia, de eso que te causa pena, a pesar de todo, me buscás, me alabás y me bendecís y no te quejás. Dios lo veía. Y eso trae santidad también a nuestra vida.
sé fiel hasta la muerte y yo te voy a dar la corona de la vida, le dice. A la de Pérgamo le dice, yo conozco tu obra, donde moras, te estás esforzando allí, es allí donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, aun cuando mataron al pastor Antipas, ustedes siguen adorándome y no tienen temor de hacerlo. ¿Cuántos creyentes dicen, me voy a cambiar de trabajo porque es muy hostil, hay mucha oscuridad? Aún matrimonios cristianos que empiezan a tener grandes problemas dicen, no, este no es para mí, esta tampoco. No entendió nada, no es cristiano. Hace poco famosos del cristianismo que recibieron a Cristo y quizás lo hicieron de corazón, pero por falta de entendimiento se casan rápidamente. Hay una actriz, ¿no? Creo que se casó hace poquito, dijo que era evangélica, cristiana. Dios quiera que pueda perseverar, no la juzgamos, pero se casa. Y no pasaron 3 o 4 meses y se separa. Yo no sé lo que pasó, pero ¿cuántos están separados? No, es muy hostil. Yo sé dónde tú moras, le dice Dios a esta iglesia, donde está el mismo trono de Satanás. A ver si alguien está con la esposa o el esposo, mírelo a ver si se parece al diablo. Yo creo que no. Y si esta iglesia se aguantó todo, aún con el mismo diablo en esa ciudad, ¿cómo vos no vas a perdonar y a bendecir a tu esposito y a tu esposita? Dele un aplauso a Cristo, hermano. Hoy Dios nos está hablando, o en tu trabajo, no, a mí mi trabajo es muy hostil, me voy a buscar otro. Estás en el mundo, donde vayas hay oscuridad. Pero ¿saben qué? ¿Cuál es el problema? Si nosotros andamos en la luz. Si Cristo es la luz del mundo y a nosotros dijo, ustedes sean la luz del mundo, vamos a iluminar esa oscuridad, hermanos. Y entonces Dios te va dando santidad, porque estás siendo firme y estás haciendo lo que Él te pide. David no lo hizo y cayó en esos pecados. No has negado el nombre, dice, testificás, le hablas a otros de Jesús. Pero ¿sabe por qué la mayoría no habla de Jesús en sus trabajos, a sus vecinos, a sus conocidos? Porque no está viviendo la palabra de Dios. Y capaz que en su trabajo llega siempre tarde, dice malas palabras, le festeja los chistes verdes a los compañeros, se toma una cervecita acá, otra allá, y está en el mismo ambiente, nadie sabe que es creyente, nadie sabe nada, y que se va a levantar y decir, miren, la verdad, muchachos, yo soy cristiano, no tenés que hacer esto, Dios te ama. No tienen autoridad. Se avergüenzan del nombre de Jesús porque ni ellos pueden guardar la palabra. No porque no puedan, porque no quieren, porque aman más las tinieblas que la luz. No vienen a mí, dijo Jesús, porque aman más las tinieblas que la luz. Porque Cristo no vino a condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de Él. Hay gente que no quiere dejar el pecado y la maldad. Y si hay alguien aquí así, por más que vengas al templo, vas a seguir siendo lo mismo hasta que te arrepientas y te apartes de ese pecado. El que confiesa su pecado y se aparta de él, ese va a prosperar. Estamos en la iglesia, como me dijo una hermana muy querida. Es verdad, pastor, estamos en la iglesia. Y si el hermano o la hermana quiere andar pecando y acostándose con una hermana o con otra, ¿por qué viene a hacer maldad a la iglesia? Que se vaya a una discoteca, que se vaya al mundo si están todas regaladas o regalados ahí. ¿Por qué vienen acá a querer cometer esa maldad? Y si vos querés vivir esa vida de pecado, ¿para qué en la iglesia? Ahora, si vos venís arrepentido y decir la palabra te está tocando, es verdad. Yo vengo a la iglesia porque quiero seguir a Cristo. Lo tenés que seguir con los estándares de la palabra de Dios. No tu ídolo, mi Dios a mi imagen y semejanza. Pero si Dios te trajo, mi querido hermano, es porque Dios te está dando otra oportunidad. Y acá no te juzgamos, te abrazamos, te recibimos y metele para adelante. No hay ningún problema, pero es Dios el que nos está llamando en esta semana de santidad, queridos hermanos y queridas hermanas. ¿Qué más hacían bueno estas iglesias?
Conozco tu obra de amor, practicaban el amor fraternal, la fe, el servicio, la paciencia. Mira esta iglesia, la de Tiatira, tus obras postreras son más que las primeras. Estamos haciendo la obra de Dios más que en el principio. Esta iglesia lo podía hacer, queridos hermanos. La iglesia de Sardi, que hemos hablado en su momento, dice que había unas pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Sardi se perdió casi completamente, pero dentro de esa iglesia había personas con vestiduras blancas. En los originales dice que Dios la conocía por su nombre a las ovejas. Por ejemplo, acá somos un gran grupo, en la mañana también, pero vamos a suponer que este sector, estos 20 que están acá, solamente ellos están viviendo la palabra de Dios y tienen las vestiduras blancas. Pero acá estamos todos. Yo me voy para este lado. Yo también participo de este grupo. No me voy a quedar afuera. Yo y ellos tenemos las vestiduras blancas. Dios lo ve. Y de acá para allá, vaya a saber en qué andan. Esta es la iglesia verdadera de Cristo. Esta es la iglesia verdadera. Pero yo tengo fe que en este día Dios nos está tocando a todos para que todos nosotros andemos en vestiduras blancas delante de Dios. Y si la iglesia cristiana tiene 1000 miembros, que los 1000 tengan las vestiduras blancas. Porque yo no deseo tu mal, deseo tu bien. Yo deseo que cuando venga el Señor o te mueras, te vayas con Cristo por la eternidad. Por eso te predico esta palabra, aunque quizás no te guste. Porque no me interesa tu dinero ni lo que me puedas dar. Me interesa tu alma, de la cual yo voy a dar cuenta y te he predicado la verdad. Como dice San Pablo, no he rehuido a predicarles todo el consejo del Señor. Ay, qué dura esta palabra. Es dura, pero te lleva a la vida eterna. Es dura, pero te caen bendiciones. Como oímos de la casa del hermano hoy a la mañana. Es dura, pero tenés un buen matrimonio. Es dura, pero tus hijos no se pierden. Es dura que si viene una enfermedad Dios te sana. Es dura que mientras todos están desesperados vos tenés paz. Es dura esta palabra, Señor, le dijo Pedro. ¿Te querés ir vos también, Pedro? ¿A dónde iremos, iglesia cristiana de La Plata, si solo tú, Señor, tienes palabra de vida eterna? Amén. Es la palabra de Dios, hermanos. Es la palabra de Dios. Tenemos que hacer cosas para vivir en esa santidad, andar en esas vestiduras blancas. A la de Filadelfia, que quiere decir amor fraternal, que también trae santidad cuando demostramos ese amor fraternal, le dice que estaba muy contento el Señor con esta iglesia porque guardaba la palabra, eso trae santidad. Si vos estás oyendo y buscar ponerlo por obra, eso trae santidad. No niega el nombre esta iglesia. Si das testimonio de Jesús, trae santidad a tu vida. En ese momento que vos le estás hablando a tu compañera de trabajo, vos varón, y le estás dando la palabra, te está trayendo santidad. Pero si vos varón la estás mirando con otros ojos, te está trayendo maldición, te está trayendo pecado. Te das cuenta que cuando obedeces a Dios, viene la santidad. Por eso tenés el yelmo de la salvación, para que tus pensamientos también sean guardados en Cristo Jesús. La iglesia que tiene que hacer la obra de retener el nombre de Jesús, de velar, de guardar la palabra, por cuanto la guardaste, yo te guardaré de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero, para probar a todos los que moran en la tierra. Y a los que venzan, dice, los voy a hacer una columna en mi templo. Acá tenemos el ministerio de la iglesia, el servicio dividido en columnas, para que vos te metas en una columna y vayas para adelante, y mientras estés sirviendo en esa columna, también la santidad vendrá a ti, porque estás dando un servicio para Dios en amor, y lo que hagas,
Hacelo para el Señor. Y traerá bendición, hermano y hermana, a tu vida grandemente. Y la última iglesia, bueno, que acá no encontramos casi nada bueno porque era una iglesia tibia, la iglesia que no es mala ni buena, la iglesia que no es fría ni caliente, tibia, que está ahí, que no hace nada, entonces no puede recibir esa fuerza, esa santidad. Si usted ora, está haciendo algo. Si usted ama al hermano, está haciendo algo. Si usted se congrega, está haciendo algo. Si se involucra en algún servicio, está haciendo algo. Si ayuda a alguien, está haciendo algo. Si visita a algún enfermo, está haciendo algo. Si oye la palabra y la guarda, está haciendo algo. Entonces eso trae santidad, queridos hermanos. Pero esta iglesia decía, yo soy rico, me he enriquecido. Habla de la vanidad, habla del orgullo. Ninguna cosa tengo necesidad, habla de soberbia. Y Dios le dice, tú eres, ¿sabe lo que eres? Un desventurado, un infeliz. ¿Sabe lo que eres? Un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo. Está todo ante los ojos de Dios como llama de fuego que tiene Él, sus ojos que todo lo ve. Hay gente tan ignorante a veces que piensa que Dios no sabe lo que vos estás haciendo. Y si no lo sabes, te lo digo, Dios te mira en esa basura quizás de pecado que estás cometiendo. Dios está ahí y Dios te está mirando. Acá nadie me ve, Dios te ve. Dios te ve. Y eso es lo importante. Entender que Dios nos ve, ve lo malo, pero también ve lo bueno, hermanos. En lo bueno te santifica y en lo malo el enemigo te atrapa y te quiere destruir. ¿Y cómo salgo? Con la ayuda del Espíritu Santo. Con un corazón arrepentido, con la fe en el Señor, oyendo su palabra y obedeciéndola. Pero tienes que anhelar esto, lo tienes que querer. Si tienes hambre vas a comer, si no tienes hambre no vas a comer. Tienes que tener esa necesidad de Dios. Bienaventurados los que tienen necesidad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta iglesia no tenía necesidad de Dios, se creía rica, se creía que todo lo podía, pero no era así delante del Señor. ¿Qué tenía que hacer? Comprar oro refinado en fuego, que es la fe. La fe atrae bendición, atrae santidad. Las vestiduras blancas. Y Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Vio cuando usted entra que están los porteros? Imagínense que la puerta está cerrada y estamos todos acá adentro. La iglesia de la Odisea era así. Estaba todo adentro de la iglesia y dice, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Y si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Al fundador de la iglesia, la cabeza de la iglesia, Cristo Jesús que dio la vida por la iglesia, el que compró la iglesia, la Odisea lo había dejado afuera. Es como que usted ahora va y ve ahí las puertas de vidrio cerradas con llave y afuera está Jesús. Hay iglesias así, que hacen cualquier cosa dentro del templo y Jesús está afuera. Y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguien se da cuenta y abre la puerta, yo entraré otra vez a esa iglesia, a ese corazón. Iglesia sos vos. Y dice, y cenaré contigo. La comunión. Recuperar la comunión con Dios nos trae también esa santidad. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. ¡Wow! ¡Qué recompensas que tenemos! ¡Qué promesas que tenemos! Como para ser pequeños en nuestro cerebro, de conformarnos con las cosas solamente de aquí, cuando Dios tiene cosas extraordinarias. Le dejaré que se siente en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. ¿Gobernaremos con Cristo un día las naciones? Sí, las gobernaremos, porque este mundo, esta tierra, no será gobernada ya más por corruptos. Llegará el día donde no será gobernada por la fuerza, por militares, por armamentos bélicos, por personas poderosas que tienen dinero y que manipulan a toda la humanidad. Llegará un día que se cumplirán las palabras de Jesús allí en el Monte de los Olivos, cuando dijo, sean felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia.
Llegará el momento donde los gobernantes de esta tierra no serán los corruptos del mundo, sino que será el pueblo de Dios, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio. Y aquí también en este libro dice que Dios nos ha constituido para Él reyes y sacerdotes, a los que vencen, a los que oyen, a los que obedecen, al que siguen al Cordero por donde el Cordero va. Si el Cordero va a la montaña de la gloria, ahí estamos. Pero si el Cordero va al valle de la desesperación, ahí estamos, porque aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, porque el Señor estará con nosotros. Y en medio de las tribulaciones, en medio de los calvarios de la vida, también Jesús estará con nosotros. Yo quiero ese Cristo. Quiero comer de todo el Cordero, del que está en el monte, del que está en el valle y del que está en la cruz. Ese es nuestro Cristo, el Cristo pleno que nos da la eternidad. Y entonces se encuentra la iglesia ahora aquí, en este tiempo crucial, donde el capítulo 4, después de hablar de la iglesia de la Odisea, dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La venida del Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Daniel, vení, tráete el shofar. El arrebatamiento de la iglesia. Sonará la trompeta. Hoy le dije a los hermanos, estamos en el tiempo. En la mañana dije en mi corazón, volveré a predicar en la noche. Pero le dije a los hermanos de la mañana, quizás no, porque si viene el Señor hoy en la tarde, no estaré predicando aquí en la noche. Ese es el tiempo que estamos viviendo, para el que tenga oídos para oír. Ha llegado la hora donde la cizaña y el trigo se han mezclado. ¿La sacamos, Señor? No, déjala que crezcan juntamente, porque el Señor de la mies vendrá y Él cortará el trigo y lo llevará a su granero, y cortará la cizaña y la quemará. Cristianos de nombres, tenemos que ser cristianos verdaderos. Yo creo que la mayoría de esta iglesia es así. Y si este mensaje es para 1, para 2 o para 10, quiero el bien para tu corazón. Dios quiere el bien para tu corazón. Te quiere en la eternidad. Y sonará la trompeta. Sube acá. Casi me elevo, hermano, Va a haber hermanos, entre comillas, que ni la van a escuchar. ¿Están dóciles tus oídos? Y vendrá, querido hermano, el Señor. Sentate por ahí cerca, pará, te entusiasmaste. Ahora vamos a seguir. Quédate por ahí, ahora ya vamos a seguir, ya termino. Y para terminar, hermanos, quiero terminar honrando al Señor con el capítulo 5 de Apocalipsis, que habla del rollo y el cordero. Vi en la mano derecha del que se estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en debajo de la tierra podían abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo, Juan, lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Por qué lloraba Juan? Porque si ese libro no era abierto, la maldad triunfaría, el diablo triunfaría, la injusticia triunfaría, y este mundo seguiría así por siempre. Entonces, como no se encontraba esa persona con autoridad,
Juan lloraba. El diablo quiso abrirlo, no pudo. El arcángel Miguel quizás dice, voy yo, no, tampoco puedo. Algún hermano de alguna iglesia que está en el Señor, tampoco pudo. No se halló a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie podía abrir esos sellos. Y Juan lloraba. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, bendito sea el Señor, estaba en pie un cordero inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los espíritus del Dios vivo enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El Padre Dios tenía ese libro. Y el único que fue hallado digno fue el Cordero de Dios, Jesucristo, y toma ese libro. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, que representan a lo más cercano que está allí en el cielo, serafines de extrema santidad, y los 24 ancianos, que es símbolo también de la iglesia arrebatada que adora a Dios, que cuando vieron eso, dice, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Si orás, viene la santidad. Llegará un día donde se verá ese incienso allí en el cielo, y la Biblia dice, son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Lo repito, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esta es la palabra de Dios. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Esto está a punto de suceder, hermanos. Y cuando hablamos de esta multitud de millones y millones que adoraban al Señor, Juan lo ve en una perspectiva futurista, nos está viendo a nosotros en el cielo adorando al Señor. Yo estoy aquí en la Biblia, soy uno de estos millones y millones que adoran al Señor. En ese momento donde el Cordero saca esos sellos. Porque la iglesia, la apostasía, la iglesia, la mayoría, mucha gente se ha desviado. Esa es una gran señal de la venida de Cristo. Cristo está a punto de venir, se lleva a su pueblo. Y ahí está el capítulo 4, contemplando nosotros al Señor. Y ahí Juan ve esa gran multitud, que el único digno de tomar ese libro es Jesucristo. Y nosotros lo vamos a ver allí en el cielo. Somos parte de esos 24 ancianos, que es un número completo, que nos habla de la iglesia redimida. Ancianos es un término de la iglesia. Y entonces vamos a ver al Señor Jesucristo en el cielo con total autoridad, tomando ahora dominio de todas las cosas, bendito sea tu nombre, y poniendo a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y el Señor toma ese libro y saca el primer sello. Y cuando saca el primer sello, aparece el caballo blanco montado con un jinete, que no es otro que el anticristo. Y el anticristo comienza a tomar control de todo el mundo.
Ya toda la tecnología está para que nadie compre ni venda si no es con la marca de la bestia. Ya la tecnología está. Y saca el Señor el segundo sello y viene violencia terrible como nunca lo hubo en la tierra. Esto que usted ve ahora todos los días, crimen, asesinato, es simplemente una pequeña porción, un principio de dolor de lo que vendrá. Y saca otro sello y vienen allí hambre en toda la humanidad y guerra terrible. Y cuando abre el cuarto sello, ese jinete se llama Muerte y Hades. Y se le dio autoridad para matar 1/4 de la población mundial. 2 billones de personas, si esto sucede en estos tiempos. Y el arsenal nuclear de Rusia, ¿para qué usted cree que es? Y de Corea del Norte, ¿usted para qué cree que es? Y las bombas nucleares que tiene Estados Unidos, ¿para qué usted cree que es? Y mientras hablan falsamente de paz, están armando hasta los dientes. ¿O no ve que Israel está siendo rodeada de todos sus enemigos? Y aún Israel tiene bombas atómicas. Y nosotros estaremos allá arriba. Porque oímos quizás un día una palabra de Dios, como ese pintor que escuchó a Spurgeon: la paga del pecado es la muerte. Y dijimos: yo no debo seguir así. Me arrepiento, Señor Jesús, y límpiame. Y nos limpió. Y entonces, por su gracia, un día estaremos allí con el Señor. Y para terminar digo, honrando a mi Señor. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, la iglesia, en el cielo, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Vos, mi querido hermano, que estás viviendo una vida agradable a Dios y te esforzás cada día, a pesar de las fallas que todos tenemos, pero amás al Señor y seguís, estarás un día en el cielo, en el tribunal de Cristo, y el Señor te dará las recompensas y te va a coronar. Has sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré, y te pondrá una corona. Pero en ese día glorioso, y creo que será seguramente siempre, que nosotros, al contemplar al Rey de los cielos y con nuestras coronas, dice la Biblia que nosotros nos postraremos y será tal la majestad de nuestro Señor. Y nosotros, en agradecimiento y en reconocimiento y honor a nuestro Señor, nos sacaremos la corona, dice aquí, y las pondremos delante de los pies del Señor diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Sí, mi querido hermano, al cielo van aquellos que no viven para sí, aquellos que han entregado su vida para Cristo. Y cuando hay alguna clase de reconocimiento como ese coronamiento, reconocen que esa corona no nos pertenece. Somos indignos, no nos pertenece. Y Él nos hizo dignos. Y por su bendita sangre nos limpió de nuestros pecados y nos hizo aceptos ante el Padre. Yo jamás podría llegar a la presencia de Dios si no hubiera sido por Cristo. Tú jamás podrías llegar al cielo si no hubiera sido por Cristo. Por eso, iglesia, no lloro de tristeza, sino de gran gozo. Que viva Cristo,
Que viva el Rey, que viva nuestro Señor, que nos ha dado esta victoria. Que viva Cristo, que viva el Rey, que viva el Señor, que viva su palabra. Aleluya. Aleluya. Él está aquí, juntando al trigo, preparándolo para llevarlo a su granero. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Creen en Dios, crean también en mí, dijo Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Iré pues a preparar morada para ustedes. Y si me voy, volveré otra vez. Y los voy a tomar, porque serán parte de mí. Para que donde yo estoy, dice el Señor, ustedes que son mi pueblo, también estén. No a otro, a Cristo sea la gloria.